El barroco. Esta era se ubica desde 1600 con la ópera de Orfeo de Monteverdi hasta 1750 con la muerte de Bach. La palabra barroco se utiliza en la arquitectura como un estilo sobrecargado y lleno de ornamentaciones. Esto no es aplicable a la música y se le llama así para ubicarla dentro de un contexto cronológico. En este periodo surge el llamado humanismo, en donde ahora la música seguiría al texto, ya que este último se consideraba como una expresión del hombre. Esto se logró con la presencia de una sola voz con acompañamientos que no lo opacaban. Una de las formas básicas del estilo barroco fue el bajo continuo, que era una base armónica que se presentaba durante toda la pieza, es decir, estructuras bien definidas en las que se hacen grupos de notas que se van combinando entre ellas. Con estas estructuras se crearon numerosas formas musicales como el rondón, forma musical que un tema principal alterna con otros temas diferenciados. La sonata, pieza para uno o dos instrumentos que debe sonar, ya que se contraponen a la cantata que debe cantarse. La suite, composición que consiste en una serie de melodías para danzar, como la alemanda, zarabanda, giga, gavota, el buré y minueto. El concierto grosso, las variaciones, el preludio, la fuga y el concierto, donde se escribe para un instrumento solista y orquesta. En la era del barroco cobraron importancia, primero en Italia y más tarde en la Europa más al norte, dos géneros instrumentales, la sonata da chiesa o sonata de iglesia y la sonata de cámara o sonata de cámara. En la música instrumental, así como en la vocal, la textura musical pretende en todas las obras consistía en situar una melodía en la parte superior y apoyarla con el bajo continuo, una melodía de bajo interpretada, por ejemplo, con el cello o el fagot, cuyas armonías rellenaban el laúd, el clavecín o el órgano. Los géneros principales de la música de cámara eran las sonatas en trío, en realidad sonatas da chiesa o da cámara, compuestas para dos violines solistas, o flautas o oboes, a veces dependiendo de la elección de los intérpretes, más un continuo. Las sonatas solistas estaban generalmente escritas para violín y continuo. El compositor más destacado del siglo XVII de sonatas en trío y sonatas solistas fue el italiano Arcangelo Corelli, cuyas obras influyeron en la música de cámara de Henry Purcell y más adelante del compositor francés François Couperin y el alemán nacionalizado inglés Georg Friedrich Händel, así como Johann Sebastian Bach. No obstante, en la época de Händel y Bach se había eliminado la distinción entre las sonatas de iglesia, las de cámara, mientras que la sonata de trío contenía elementos de ambas. Características del barroco musical. Las principales características que definen la música barroca son estas: predominio del estilo vertical u homofónico, nacimiento del bajo cifrado o bajo continuo, supremacía de un estilo armónico, sentido vertical en la música, delimitación e independencia entre la música vocal e instrumental, nacimiento y esplendor de la música dramática, ópera, cantata, etc. Aparición de la orquesta y perfeccionamiento de los grupos de cámara, aparición de un ritmo reiterativo y muy marcado, uso de acordes disonantes con mayor frecuencia, supremacía de la prófana sobre la música religiosa. El compositor practica todos los géneros de su ópera. Otro de los compositores más importantes del barroco fue Johann Pachelbel, que compuso Pachelbel Canon, que esta es la canción que ahora vamos a escuchar.